Pocos lo saben, pero antes de convertirse en la leyenda detrás de los superhéroes más icónicos del mundo, Stan Lee trabajó en la industria textil de pantalones. Tras ser despedido, se involucra en el mundo de la impresión escribiendo notas fúnebres de forma profesional y además sirvió en el ejército de los Estados Unidos, escribiendo manuales de entrenamiento, diseñando pósters y guiones para películas de instrucción militar. Su carrera como escritor comenzó en un lugar oscuro, tan oscuro que estuvo a punto de abandonar todo, poniendo en jaque el gran legado e imperio que hoy conocemos. Pero afortunadamente, ese no sería el final de su historia, sino el comienzo de un fenómeno que redefiniría la cultura del cine y entretenimiento para siempre. Bienvenidos a Resiliencia Financiera. Stanley Martin Lieber, el verdadero nombre detrás del seudónimo Stan Lee, adoptó este alias porque en esos primeros días de la industria de los cómics no quería que su verdadero nombre se asociara con un medio que era visto como algo menor, casi despreciable. Quería reservar su verdadero nombre para algo más serio. Lo que nunca imaginó es que esos mismos cómics lo llevarían a lo más alto y lo convertirían en una figura legendaria, no solo como creador, sino como uno de los hombres más influyentes en los negocios del entretenimiento mundial. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó de ser un escritor de historietas a un titán financiero? Hoy vamos a descubrir los superpoderes financieros de Stan Lee, esos que lo llevaron a convertir su creatividad en una máquina de hacer dinero. Y más allá de eso, lo que podemos aprender de su legado para aplicarlo en nuestra propia vida. Stan Lee enfrentó una industria que no lo valoraba, en un medio que se consideraba efímero y de poca trascendencia, y lo transformó en una franquicia multimillonaria. El verdadero superpoder de Stan no era solo su imaginación desbordante, sino su resiliencia, visión y capacidad para adaptarse a los cambios. Stan Lee fue un pionero en hacer algo que pocos logran, ver más allá de lo que tiene frente a sus ojos. Y fue esa visión la que transformó a Marvel en un gigante del entretenimiento. Stan Lee, aunque al principio no los valoraba, con los años descubrió que los cómics tenían el potencial de ir más allá de las páginas impresas. Stan logró conectar con su público y fue uno de los primeros en comprender que sus personajes podían ser marcas en sí mismas. Spider-Man no era solo un héroe, era una franquicia, era una nueva cultura, y Lee lo sabía. Desde el momento en que vio el impacto que sus personajes podían tener, comenzó a pensar estratégicamente cómo convertir esa creatividad en riqueza financiera. Su éxito fue el saber humanizar a sus superhéroes, con aciertos y frustraciones, lo cual, al ser más maduros, fue la clave para el merchandising y las licencias. En los años 60, mientras otros en la industria se concentraban únicamente en vender más cómics, Stan Lee estaba un paso adelante. Comprendió que sus creaciones las podría comercializar como todo un concepto cultural. Fue así como Spider-Man apareció con gran éxito en camisetas, mochilas, juguetes y todo tipo de productos, despertando una demanda sin precedentes que sorprendería a los más expertos del mercadeo. Pero su verdadera genialidad fue no detenerse ahí. No solo quería que sus personajes se vendieran como productos, quería ampliar sus historias y llevarlas a otros medios nunca antes vistos para un cómics. Cuando llegó el momento de expandir el universo de Marvel a la televisión y al cine, Stan ya estaba listo. Sabía que el siguiente gran paso para convertir a sus personajes en íconos globales era llevarlos a la gran pantalla. Fue un proceso que comenzó lentamente, con series animadas, pero que luego explotó en los años 90 y 2000, cuando Marvel empezó a producir películas basadas en sus cómics. Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, los X-Men, Thor y los Vengadores dejaron de ser simples personajes de historietas para convertirse en fenómenos culturales que generaban miles de millones de dólares. Y aquí es donde entra uno de los mayores movimientos estratégicos de Stan Lee: el concepto del universo compartido. Stan fue el pionero en la idea de que sus personajes no debían existir de forma aislada. Cada uno de ellos podía coexistir y sus historias entrelazarse, creando una red de personajes y narrativas que los fans amaban. ¿El resultado? Un modelo de negocio que multiplicaba los ingresos. Cada vez que un nuevo personaje entraba en el universo Marvel, no solo añadía valor por sí mismo, sino que también impulsaba la venta de todos los demás personajes. Este enfoque no solo fue un éxito en los cómics, sino que se convirtió en la columna vertebral del Marvel Cinematic Universe, que transformó el cine de superhéroes en una de las franquicias más lucrativas de la historia.
Cada película no era solo una película, era un evento que arrastraba a millones de fans al cine, comprando entradas, figuras de acción, videojuegos y cualquier cosa relacionada con esos personajes. Y todo eso fue posible gracias a la visión de Stan Lee. Pero, por supuesto, no fue todo fácil. Marvel pasó por grandes dificultades financieras en los años 80 y 90. Enfrentaron una bancarrota y parecía que todo se desmoronaba. Pero en los momentos más oscuros es cuando los grandes líderes encuentran las oportunidades más brillantes. Stan Lee, junto con otros visionarios de Marvel, reestructuró la compañía y apostaron todo por el cine. Sabían que si podían llevar a sus héroes a la pantalla grande, podían revivir la compañía. Y así fue. La decisión de vender Marvel a New World Entertainment en 1986 fue crucial. Aunque algunos lo vieron como una derrota, Stan lo entendió como un movimiento estratégico que le permitió concentrarse en lo que mejor sabía hacer: crear. Delegar fue uno de sus mayores aciertos. Mientras otros se ocupaban de las finanzas y la expansión empresarial, él seguía siendo el genio creativo detrás del universo Marvel. Pero su éxito no solo se debió a la creación de personajes. Stan Lee fue un maestro en el arte de negociar y licenciar. Sabía cómo vender una idea, cómo convencer a los ejecutivos y cómo asegurarse de que sus personajes estuvieran siempre presentes en la cultura popular. Uno de los ejemplos más claros de esto fue el trato que hizo con Spider-Man. Las películas de Spider-Man se convirtieron en éxitos rotundos y abrieron el camino para el resto del MCU. Stan Lee no solo fue un creador, fue un estratega que sabía cómo aprovechar al máximo cada oportunidad. Sabía que, en el mundo del entretenimiento, no bastaba con crear algo genial. Había que monetizarlo, y esa fue su mayor habilidad. El legado de Stan Lee es mucho más que personajes icónicos. Su historia es digna de estudio. Nos dejó una lección invaluable sobre cómo convertir la creatividad en una herramienta poderosa para generar riqueza. Nos enseñó que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere resiliencia, adaptación y una visión clara de hacia dónde quieres ir. Nos mostró que los desafíos financieros no son el final, sino una oportunidad para reinventarse. Y tras su muerte en 2018, Stan Lee dejó algo mucho más valioso que un imperio financiero. Dejó un legado de inspiración. Nos enseñó a soñar en grande, a no conformarnos con lo que los demás piensan de nosotros y, sobre todo, a creer en el poder de nuestras ideas. Stan Lee cambió el mundo del entretenimiento y su influencia seguirá viva en cada historia de superhéroes, en cada película de Marvel y en cada joven creador que sueña con construir algo más grande que ellos mismos. Al final del día, Stan Lee nos enseñó que los verdaderos superpoderes no están en las capas o en las habilidades sobrenaturales, están en nuestra capacidad para ver más allá de los problemas y encontrar las oportunidades que nos llevan al éxito. Y citando textualmente a Stan Lee: si tienes una idea en la que genuinamente crees, persíguela y no dejes que ningún tonto te convenza de lo contrario, porque exactamente así nació el Hombre Araña. Entonces, ¿cuál es tu héroe favorito de Stan Lee? ¿Qué lección financiera crees que podemos aplicar en nuestras vidas a partir de su legado? Conversemos en los comentarios. Y si te ha inspirado su historia, por favor no olvides suscribirte a Resiliencia Financiera para conocer más sobre las leyendas que han cambiado el mundo con su visión y su determinación. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro ícono del entretenimiento y sus secretos financieros. Resiliencia Financiera, donde tus finanzas se encuentran con el éxito.